hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística y fenilcetonuria. Esas son las enfermedades que detecta medicina nuclear. ¿Cuántas son? Son 4, ¿de acuerdo? 4 enfermedades que detecta el tamizaje neonatal. Obviamente son enfermedades, como su nombre indica, metabólicas, pero que van a ser por alteraciones a niveles genéticos. Entonces es muy difícil de hacer el diagnóstico mediante clínica, se depende de laboratorios. Pero el que más frecuente o con mayor frecuencia se presenta es precisamente el caso de hipotiroidismo congénito. Ahora aquí tenemos nuestro eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Cuando nosotros comprendemos esto, ahí vamos a poder entender la retroalimentación o el feedback negativo. El hipotálamo tiene que producir una hormona que es la TRH. ¿Listo? La TRH. ¿Ya? Esta TRH tiene que ir a la glándula hipófisis o a la pituitaria y estimular la producción de TSH. ¿Qué células producían TSH a nivel de la adenohipófisis? Daisy Natalie. Daisy No me Natalie. acuerdo, doctor. Gracias. Las células tirotróficas. Ya, bueno, ya dieron la respuesta, eran las células tirotróficas. Bueno, entonces la TRH va a la hipófisis, a nivel de la adenohipófisis le ordena a las células tirotróficas producir la TSH, y la TSH, ¿dónde va a ir? A la glándula tiroides. ¿Y qué va a iniciar? Toda la síntesis de las hormonas tiroideas, que ya hemos explicado, desde su absorción a nivel gastrointestinal, su captación, su catalización, su conjugación, su proteólisis, su endocitosis y su secreción a la circulación sanguínea en forma de T3 y de T4. Esa es la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces hemos explicado que la T3 apenas representa el 10% de la producción de hormonas tiroideas y la T4 representa el 90%. Y la T4, ¿cuál era su función? Convertirse nuevamente en T3. Tenemos desiodasas. Las desiodasas pueden ser tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La característica de las desiodasas es que la desiodasa 3 tiene la capacidad de formar o convertir a la T4 en una hormona T3R que se llama T3 reversa o T3 inactiva. ¿De acuerdo? T3 reversa o T3 inactiva. Entonces, esta, por ejemplo, ya no tiene la capacidad de generar actividad biológica. ¿De acuerdo? Ya no tenía capacidad de generar actividad biológica. Entonces, este círculo que nosotros ya hemos visto puede encontrarse alterado. Podemos tener problemas en el hipotálamo, no puede haber TRH, podemos tener problemas a nivel de la hipófisis, alteraciones en la TSH, o podemos tener alteraciones a nivel de la glándula tiroides. Entonces, en cualquiera de estos lugares se puede encontrar alterado y puede generar tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la T4 y la T3 van a alcanzar los valores necesarios en su concentración a nivel sanguíneo, van a ordenar a nivel del hipotálamo que se suprima la producción de la TRH. Y como ya no hay TRH, ya no hay TSH, y la TSH ya no va a generar ese mecanismo de acción que es la síntesis de hormonas tiroideas. A eso nosotros le vamos a llamar feedback negativo. Pero, por ejemplo, a nivel de la glándula tiroides, en el caso del hipertiroidismo, como es la enfermedad de Graves-Mazedow, en esta, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener autoanticuerpos contra los receptores de la TSH. Entonces, estos autoanticuerpos prácticamente van a estimular de mayor medida la glándula tiroides, y a pesar de que tenemos un feedback negativo, estos receptores van a ser los responsables de que la TSH siga generando un aumento en la producción de hormonas tiroideas, la hiperplasia, y que el paciente pueda tener bocio como también no. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos acordamos de las etiologías. Jean Reno, ¿cuáles son las causas para hipertiroidismo y cuáles son las causas para hipotiroidismo? Jean Reno, ¿está o no está?
Justo. ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Podría repetir? Ya, a ver, veamos quiénes han levantado la mano. El primerito, Rupert, adelante, perdón. John Williams Cayomamani. Sí, John doctor. Williams. Digo yo, ¿Cuáles son las etiologías para hipertiroidismo y para hipotiroidismo? puede ser congénito de deficiencia de yodo. No. A ver, vamos, Mateo Fernando. Sí, doctor. Para el hipotiroidismo son la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Kerbein, si no me equivoco. Ya, ¿y para el hipertiroidismo? Para el hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, Basedow, y la otra no la recuerdo, doctor. El adenoma tóxico, el bocio multinodular, ¿no? Entonces, esas son las enfermedades. En más frecuencia para hipertiroidismo, ¿qué tenemos que pensar? En la enfermedad de Graves-Basedow. Y para el hipotiroidismo, tenemos que pensar en qué? En la tiroiditis de Hashimoto y en la de Decker-Vine. ¿De acuerdo? Nunca se olviden, porque esas son las primeras causas en cuanto a etiologías para ambos trastornos. Ahora, de las desiodasas, no se olviden, tenemos la desiodasa 3 que convierte a la T4 en una T3R que se llama T3 reversa o T3 inactiva. Entonces, la TRH se produce a nivel del hipotálamo, en el núcleo arcuato y en la eminencia media del hipotálamo. A partir de ahí va a viajar hasta la hipófisis anterior mediante el sistema porto-hipofisiario que ya hemos explicado que se puede encontrar alterado en determinadas enfermedades. ¿En qué consistía el síndrome de Sheehan? Levantando la mano. A ver, Jacqueline. Doctor, el síndrome de Sheehan era porque al haber una hemorragia postparto en la madre demasiado puede alterar la irrigación de lo que es el hipotálamo, causando lo que es la alteración en estas hormonas. Ya. Por una hemorragia postparto disminuye tanto el flujo sanguíneo a nivel de la hipófisis que puede causar isquemia o necrosis, ¿no? Y de esa manera comprometer la función de todas las líneas hormonales. Jean Reno, te estamos aceptando y por favor te pido que estés atento en clases. Sí, doctor, perdón. Muy bien, entonces vean cómo podemos tener esta afección, ¿no? Por el sistema porta-hipofisiario. Ahora, una vez que ya estimulan las glándulas tirotróficas, van a la glándula tiroides, la TSH tiene que estimular a las células foliculares para que éstas inicien la síntesis de las hormonas tiroideas. Lo hacen gracias a un receptor que está acoplado a proteína G. Entonces, la otra vez les había explicado, tenemos proteínas que están acoplados a canales que se llaman ionotrópicos, tenemos proteínas que están acoplados a proteína G que se llaman metabotrópicos, donde van a participar segundos mensajeros también, y luego tenemos receptores nucleares, como en el caso de las hormonas tiroideas. Entonces vean cómo la TSH tiene una proteína que está asociada a proteína G, en cambio las hormonas tiroideas son receptores nucleares. Entonces, una vez que ya está la proteína G acoplada a la TSH a nivel de las células foliculares, van a activar la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa aumenta la concentración intracelular del AMP cíclico. ¿Qué es el AMP cíclico? Es un segundo mensajero, y este segundo mensajero tiene que dar lugar a un efector. El efector, ¿qué hace? Obviamente inicia una función determinada a nivel de la célula folicular. En este caso, ¿qué le va a indicar que haga? La captación del yoduro, la yodación, es decir, la conversión del anión yoduro a yodo, la conjugación, ahí vamos a tener lo que es la yodación, ¿no? Añadir yodo a los aminoácidos de tirosina, y luego se van a conjugar entre unidades, monoyodotironina, diyodotironina, etc. Finalmente la endocitosis, la proteólisis y finalmente se secreta. Entonces, todos esos son los pasos que ustedes ya lo han aprendido. Se capta el yodo, se tiene que catalizar, se tiene que yodar, se tiene que conjugar, se tiene que endocitar, luego hay la separación y finalmente se liberan a la circulación sanguínea como tal.
Entonces, esos son los pasos por los cuales nosotros vamos a tener el feedback negativo o el feedback positivo cuando estamos ante alteraciones en determinadas enfermedades. ¿Cómo se define bocio? El bocio no es nada más que el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Así se define, aumento del tamaño de la glándula tiroides. Y pues el bocio es la hiperplasia de las células foliculares secundario a un estímulo excesivo por la hormona TSH. ¿Dónde se produce la TSH? Células tirotróficas de la adenohipófisis. ¿Quién estimula la liberación de la TSH? La TRH. ¿Dónde se produce la TRH? A nivel del hipotálamo, en el núcleo 4 y en la eminencia media del hipotálamo. Entonces el bocio va a ser característico para el hipertiroidismo, pero también puede estar presente en el hipotiroidismo, por si acaso. No piensen que es algo exclusivo del hipertiroidismo. Entonces, la retroalimentación negativa. Cuando la T3 y la T4 ya han alcanzado su concentración normal a nivel de la circulación sanguínea, tienen que inhibir la síntesis de la TRH y la síntesis de la TSH. Es decir, van a indicar al hipotálamo que ya no produzcan la hormona que va a dar lugar a la liberación de TSH en la glándula hipófisis. Esa es una retroalimentación negativa. Ahora sucede lo contrario. Cuando estas están disminuidas, ese va a generar un feedback, pero que va a estimular mayor liberación de TRH y TSH para que puedan alcanzar sus concentraciones. Esto lo puede hacer de dos maneras, de una manera indirecta y de una manera directa. La manera directa, ¿cómo lo hace? La T3 reduce el número de receptores para la TRH, que está expuesta en las células tirotróficas, es decir, a nivel de la glándula hipófisis. ¿Qué quiere decir eso? Que en la adenohipófisis disminuye los receptores para la TRH y de esa manera las células tirotróficas ya no producen TSH. Y la manera directa es que la hormona T3 inhibe la síntesis de la cadena A y beta de la TSH. Entonces, de esa manera tenemos un feedback negativo. Se les puede preguntar, ¿no? ¿Hay mecanismo indirecto y directo para inhibir a la TRH o a la TSH? Indiquen qué consiste el mismo o cómo es el feedback negativo para la síntesis de hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Entonces, el indirecto, la T3 disminuye los receptores para TRH y en el mecanismo directo, la T3 inhibe la síntesis de cadena alfa y beta para la TSH. Y de esa manera hay un feedback negativo y se inhibe su producción. Ahora, dentro de la fisiopatología, el hipertiroidismo ya hemos explicado que es el aumento en la producción y síntesis de hormonas tiroideas de manera excesiva. Y bueno, hemos explicado que puede ser por problemas tanto a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis o a nivel de la glándula tiroides. Entonces, de esa manera nosotros vamos a empezar a mencionar etiologías. ¿Cuál es la primera etiología para que un paciente tenga hipertiroidismo? La enfermedad de Graves-Basedow. ¿En qué consiste esta enfermedad de Graves-Basedow? Es una enfermedad autoinmunitaria que se va a caracterizar porque tiene autoanticuerpos que van a circular y se van a unir a diferentes blancos. ¿Qué autoanticuerpos se observan en la enfermedad de Graves-Basedow? La primera, la anti-TPO, antitiroperoxidasa o antiperoxidasa tiroidea, y la segunda es la antitiroglobulina. ¿Qué función tenía la anti-TPO? Perdón, ¿qué función tiene la TPO? Lucero o Paco. Ya, ni modo. Saucedo. ¿Qué función tiene la TPO? Sí. Es una enzima de la glándula tiroidea que cataliza la iodación de los residuos de la tirosina en la tiroglobulina. No, está incompleto. Darín Cachicaya. Sí, doctor.
¿Cuál es la función de la peroxidasa tiroidea? Participa en la oxidación del yodo. Ya, en la oxidación del yodo, no, del anión yoduro. Se oxida el anión yoduro para convertirse en yodo. Participa en la catalización. Y para catalizar necesita del peróxido de hidrógeno, ya hemos explicado. Bien, entonces, ¿y la tiroglobulina? ¿Para qué sirve? A ver, ya, Jenny, has levantado tu mano. Jenny Kanawiri, la tiroglobulina, ¿cuál es su función? Ya, la tiroglobulina es una proteína producida por la tiroides. Prácticamente actúa como un precursor, se podría decir, y reserva tanto la T3 como la T4. Transporta T3 y T4, la transtiretina es la que almacena. Tiroglobulina, transtiretina. Una almacena, la otra transporta. Perfecto. Entonces, los autoanticuerpos que se van a formar en esta enfermedad de Graves-Basedow, vean, es un anticuerpo contra la peroxidasa tiroidea y un anticuerpo contra la tiroglobulina. Ahora, esta es la causa más frecuente para que un paciente tenga tirotoxicosis. Cuando escuchen el término tirotoxicosis, significa, a ver, ¿cómo definíamos hipertiroidismo? Aumento en la producción de hormonas tiroideas, pero de manera excesiva. ¿Cómo definíamos tirotoxicosis? Donde va a haber el incremento de hormonas tiroideas, pero no necesariamente por la producción por parte de la glándula tiroides, podría ser de forma exógena, ¿de acuerdo? Podría ser de forma exógena. Pero cuando escuchemos tirotoxicosis, tienen que aprender a que este incremento de las hormonas tiroideas van a generar manifestaciones clínicas. Entonces, las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a observar son datos de tirotoxicosis, ¿de acuerdo? Y esta enfermedad se presenta entre el 50 al 60% de los casos en un paciente que tiene clínica de hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Si el paciente tiene hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Basedow va a representar entre el 50 al 60% de los casos. Prácticamente de cada 10, 5 a 6 van a tener enfermedad de Graves-Basedow. No aparece en la infancia por si acaso, ¿de acuerdo? Ya vamos a describir a qué sexo afecta más y en qué edad generalmente aparece. Es la principal causa para que el paciente tenga hipertiroidismo, para que tenga bocio difuso. ¿Qué era bocio difuso? Aumento en el tamaño de la glándula tiroides por hiperplasia. Y puede generar también oftalmopatía en un 50%, ¿no? Cuando ya tenemos esos globos oculares prominentes a nivel de las órbitas, secundario al depósito de mucina en región orbitaria posterior, y eso va a generar la famosa oftalmoplegia, ¿no? Y ustedes conocen bien la fascia tiroidea en el paciente. Ahora, otra situación. En este tipo de enfermedad de Graves-Basedow, también tenemos anticuerpos contra los receptores de la TSH, ¿de acuerdo? Tenemos anticuerpos contra los receptores de la TSH. Si yo les pregunto, ¿qué anticuerpos solicitaría usted para la enfermedad de Graves-Basedow? ¿Cuáles serían? Anti-TPO, antitiroglobulina y antirreceptores TSH, ¿de acuerdo? Antirreceptores TSH. Con esos tres, si sale positivo en el examen, hacen ya el diagnóstico. Clínicamente lo van a hacer. Un paciente va a venir con una contextura delgada, con oftalmopatía, puede venir con bocio, le tocan la piel, es caliente, es toda la clínica para un paciente hipertiroideo. Nuestro diagnóstico, ¿cuál es? Hipertiroidismo. Pero ¿cuál es la etiología de este hipertiroidismo? Porque ya hemos visto que hipertiroidismo, ¿qué es? Solo es el aumento de la concentración de las hormonas tiroideas, pero no sabes cuál es la causa por la que están aumentando las hormonas tiroideas. ¿Será un problema a nivel del hipotálamo? ¿Será un problema a nivel de la hipófisis? ¿O será un problema netamente de la glándula tiroides? Entonces, la primera causa que nos tiene que venir a la mente, ¿cuál es? Enfermedad de Graves-Basedow, porque representa entre el 50 y 60% de los casos. ¿Y qué anticuerpos pedimos? Anti-TPO, antitiroglobulina y antirreceptores de TSH. Entonces, como tenemos anticuerpos, antirreceptores de TSH, imagínense, este autoanticuerpo se une al receptor del TSH. ¿Y qué va a hacer la TSH? Va a estimular mayor liberación de TSH, obviamente, y va a ir a la glándula tiroides para que aumenten la producción de hormonas tiroideas. Entonces, de esa manera,
De esa manera es que la glándula tiroides aumenta la producción de la T3 y la T4. No se olviden del eje que hemos visto. El hipotálamo libera TRH. La TRH va a la hipófisis y la hipófisis va a liberar TSH. La TSH, ¿dónde tiene que ir? A la glándula tiroides, y la glándula tiroides producir T3 y T4. Entonces, si tenemos antirreceptores de TSH, ¿dónde va a estar el problema? A nivel de la glándula tiroides. Ahí va a estar el problema. Por eso el paciente, como imagínense, ¿dónde están los receptores de TSH? En la glándula tiroides. Ellos se unen al receptor y empiezan a producir hormonas. Como tenemos autoanticuerpos, estos autoanticuerpos se unen a los receptores sin que sean la TSH como tal. ¿Y qué va a hacer la glándula tiroides? Empieza a producir mayor cantidad de hormonas. Y como está totalmente estimulada y es un proceso inflamatorio, aumenta el tamaño de la glándula tiroides y le va a causar el bocio. ¿De acuerdo? Le causa el bocio. Y finalmente, como las hormonas tiroideas ya están incrementadas, empieza a causar las manifestaciones clínicas. ¿Qué clínica va a tener el paciente? La oftalmopatía tiroidea, ¿ya? El edema periorbitario. Puede tener quemosis, que es un edema en la conjuntiva. Puede tener proptosis o puede tener dermopatía en extremidades inferiores. Ya vamos a tener una imagen comparativa donde por segmentos o esferas vamos a diferenciar el hiper del hipotiroidismo. A nivel de los hallazgos anatomopatológicos, hay una hiperplasia del parénquima de la glándula tiroides. En las embarazadas que tengan enfermedad de Graves-Basedow puede causar tirotoxicosis fetal o neonatal, porque al final el producto, a medida que va madurando, generalmente depende de todo lo que la madre le pueda aportar a través de la barrera placentaria. Entonces, pues aquí ya vamos a tener clínica que puede repercutir en el producto, siempre y cuando obviamente estos anticuerpos puedan atravesar la placenta. Por eso se pide a las embarazadas un perfil tiroideo para descartar que estamos frente a un hipertiroidismo o hipotiroidismo. Si está con hipertiroidismo, se le da tratamiento antitiroideo, pero si está con hipotiroidismo, también se le da tratamiento levotiroxina, porque de lo contrario puede llegar a tener repercusiones en el producto. Entonces, la primera etiología para el paciente es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿de acuerdo? La enfermedad de Graves-Basedow. Ahora, otra situación que puede generar clínica de tirotoxicosis es la tiroiditis subaguda, pero aquí no la vamos a poner como enfermedad como tal. ¿Por qué? Porque les había explicado que las causas para un hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis de Decker-Vine. Entonces, estas dos enfermedades de hipotiroidismo también pueden cursar con un bocio, con un incremento de la glándula tiroides. También pueden presentarse con mayor cantidad de hormonas tiroideas en sus primeras fases. Y a medida que va avanzando la enfermedad, recién se hace manifiesta el hipotiroidismo. Es decir, viene un paciente, tiene bocio, pienso que es hipertiroidismo, le hago perfil tiroideo. Y cuando me sale normal o me sale incrementado en sus valores. Y yo voy a pensar, este paciente tiene hipertiroidismo. Pero resulta que es una de las fases que puede estar iniciando el hipotiroidismo como tal. Sin embargo, la clínica va a ser totalmente diferente. La presentación clínica, hay antecedentes muy importantes que vamos a ver que se van a presentar en el hipotiroidismo y es diferente al hipertiroidismo. De igual manera, las características, vean, puede ser de un origen viral. El paciente va a tener una infección viral como antecedente para pensar en un hipotiroidismo. Puede tener infecciones de vías respiratorias. Ustedes ya saben cuáles son las vías respiratorias altas. En cuanto a la clínica, puede tener malestar, febrículas, dolor unilateral a nivel de la tiroides que puede irradiarse a oídos, mandíbula, le palpas la glándula tiroides y puede tener mayor sensibilidad, puede haber incluso la presencia de nódulos. Otros hallazgos, si tú pides, por ejemplo, la eritrosedimentación, va a estar obviamente incrementada. Hay disminución de la captación del yodo, la T3 y la T4 van a estar elevadas y como están elevadas hacen feedback negativo y la TSH va a estar suprimida. Entonces, en esta primera etapa, como indica que estamos aquí, va a haber clínica de hipertiroidismo y después viene el hipotiroidismo. Entonces, aquí no quiero que se confundan. Cuando hablamos de tiroiditis subaguda, estamos haciendo referencia a esa fase en que los pacientes con hipotiroidismo primero hacen clínica de hipertiroidismo y bocio. ¿De acuerdo? Entonces, la primera causa para el hipertiroidismo, ¿cuál es? La enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué autoanticuerpos vamos a pedir?
antirreceptores de TSH, anticuerpos contra la TPO y antitiroglobulina. Esos son los 3 autoanticuerpos que nosotros pedimos y si salen con valores incrementados, ya estamos dando el diagnóstico. El paciente es un cuadro de hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves, Basedol. ¿Cuál es la segunda causa para que el paciente pueda tener hipertiroidismo? El bocio multinodular, ¿de acuerdo? Entonces vamos en ese orden. No se confundan con la tiroiditis subaguda. Aquí nos hacen la descripción. Ya les dije, todos los pacientes que tienen hipotiroidismo por la tiroiditis de Hashimoto, por la tiroiditis de Decker-Vine, inicialmente, antes de que sean hipotiroideos, pueden tener una fase de hipertiroidismo donde van a tener bocio, la T4, la T3 va a estar totalmente elevada y a medida que va transcurriendo la enfermedad recién van a ser hipotiroideos, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como dice, tiroiditis subaguda, el paciente viene con hormonas elevadas, la glándula tiroides con bocio y por eso se la cataloga como si fuera un hipertiroidismo, pero no lo es y hay que aprender a diferenciarlos. La otra causa es el bocio multinodular. El bocio multinodular, como su nombre lo indica, vean, tenemos a la glándula tiroides, aquí tenemos un solo nódulo. Por eso alguna vez les he preguntado, ¿realmente han palpado la glándula tiroides en sus pacientes? Medio difícil, ¿no? Hay que tener bastante entrenamiento. Permítanme un minuto, por favor. ¿Aló, terapia? Listo, gracias. Para tu chongo, man. A tu chongo, causa. Voy a apagar tu micro, Jan. Denme un minuto, por favor. Voy a mandar a mi paciente a quirófano. Me va a tomar unos 3 minutitos. Y al que me dé el nombre del fiestero, le voy a dar buenos puntazos extras en su examen de hito 4. Por si acaso las notas del hito 3 están en plataformas. Espero que lo estén revisando. Ya saben, tenemos un trato, ¿no? Me dan nombre completo. Gracias. Deben unos minutitos. Voy a bajar a mi paciente a quirófano.
Hola, ¿están ahí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, 63. Sí. Le iré a decir que está en quirófano. Ya. La otra causa para que un paciente tenga hipertiroidismo es el bocio multinodular. A nivel de la glándula tiroides podemos tener nódulos que pueden ser únicos o podemos tener todo eh, el parénquima glandular de la tiroides comprometida con la presencia de múltiples nódulos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos simplemente un nódulo como tal, es un nódulo simple, pero aquí tenemos la imagen de un bocio multinodular, tiene nódulos por todo el parénquima de la glándula tiroides. En estos casos, estos nódulos pueden ser hiperfuncionantes, que quiere decir que van a producir hormonas tiroideas, o pueden ser hipofuncionantes, no van a producir hormonas tiroideas. Las que son hiperfuncionantes tienen estas características de que a la palpación se va a percibir con incremento de temperatura, entonces los llama calientes, y los hipofuncionantes se los denomina nódulos fríos. Entonces la presencia puede ser un solo nódulo o pueden ser múltiples nódulos, pueden ser calientes o pueden ser fríos, ¿de acuerdo? Esa es la característica. Ahora, como es la segunda causa para hipertiroidismo, también es llamado enfermedad de Plummer, el bocio multinodular. Puede abarcar entre el 15 al 20% de los casos de hipertiroidismo. Entonces, la primera, ¿cuál era? Enfermedad de Graves-Basedow. La segunda, ¿cuál va a ser? El bocio multinodular, que también es llamada enfermedad de Plummer y que puede ser entre el 15 al 20% de los casos. Entonces, su fisiopatología va a depender de los nódulos, que pueden ser simples, que pueden ser múltiples, que pueden ser calientes o que pueden ser fríos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera vamos a tener nódulos hiperfuncionantes que van a dar lugar a las hormonas tiroideas. El otro cuadro es el adenoma tóxico. El adenoma tóxico tenemos un adenoma folicular tiroideo que es hiperfuncionante, ¿de acuerdo? Va a ser uno solo, un adenoma folicular tiroideo que va a ser hiperfuncionante. De esa manera, nosotros vamos a tener la presencia de un tumor que generalmente es descrito como benigno, pero cuya medición es mayor a 2.5 centímetros. Y este adenoma genera la producción de hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Genera la producción de hormona tiroidea. Son de gran tamaño y pues el estudio estándar para poderlos detectar, obviamente se los puede detectar con la presencia de ecografía, tomografía, pero lo hacemos con gammagrafía para poder detectar qué tan captante es. Entonces no se olviden, al final las células foliculares captan el anión yoduro y a partir de ahí sintetizan las hormonas tiroideas. Lo mismo sucede con estos nódulos, van a tener esa capacidad de poder captar y esa captación nosotros lo podemos ver en las imágenes de gammagrafía. ¿De acuerdo? Entonces, los pacientes que tienen tirotoxicosis, o sea, es decir, que tienen datos de hipertiroidismo, ¿qué vamos a encontrar a la evaluación? El paciente va a tener nerviosismo, es un paciente ansioso, va a tener intolerancia al calor, van a ser hiperactivos, nos van a referir palpitaciones. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas incrementan en bastante cantidad la actividad simpática, ¿de acuerdo? Incrementan la actividad simpática. Entonces, estos pacientes pueden tener ya como antecedente una historia familiar de la enfermedad de Graves. Pueden tener historia del bocio multinodular o pueden tener, permítanme un minuto, por favor. ¿Qué pasó? Gordito, Dime. ¿está libre? Te quería preguntar algo. El sábado queremos venir a ordenar el depósito, los catéteres nuevos, todos. No sé si es que sabes. ¿Puedes venir? ¿El sábado? Sí, ¿a qué hora? La mañanita, tipo 6 de la mañana. Ah, ya, para pues venir no. no estar anocheciéndonos. No hay Sábado, problema. entonces, pues sí. Normal. Listo, mi hermano. Ya. Así a la gorda no le molesto porque medio que jetas está. Ya.
Listo, listo. Ya, gordito. Ya. Ya, sábado. Pues, chao, chao. Chao, chao. Hola, ¿se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Bueno, ya. Entonces, estos pacientes van a tener una historia ya familiar de enfermedad de Graves, la presencia de nódulos, etcétera. Entonces, la clínica, ahorita vamos a diferenciar un poco más porque hay que aprender a describir los signos y síntomas por sistemas, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema cardiovascular, etcétera. Entonces, estos son los datos generales que tenemos. Es un paciente nervioso, ansioso, diaforético, tiene intolerancia al calor, es hiperactivo y nos puede referir palpitaciones. Cuando las hormonas tiroideas se incrementan en gran cantidad, ya no solamente causan palpitaciones, que prácticamente nos refleja una taquicardia, sino que puede desencadenar arritmias cardíacas, taquiarritmias, ¿de acuerdo? Ahora tenemos otro cuadro que es el hipertiroidismo subclínico. En el hipertiroidismo subclínico se define como... En el hipertiroidismo subclínico se va a definir como valores de TSH disminuidos con valores normales de T4 y de T3. Sin embargo, el paciente puede estar asociado a síntomas clínicos mínimos, ¿de acuerdo? Síntomas clínicos mínimos. ¿Qué quiere decir esto? En algunos casos, el paciente puede tener signos y síntomas de hipertiroidismo. Va a tener nerviosismo, ansiedad, palpitaciones. Bueno, sospechamos de hipertiroidismo, aparte que tenga la fascia o, bueno, ciertas características de la fascia, la contextura delgada y demás. Le pedimos laboratorio. En un laboratorio, ¿cómo esperaríamos encontrar la T4 y la T3 si tiene hipertiroidismo? Elevado. Pero, en este caso, vamos a tener un laboratorio normal. Entonces, un laboratorio normal asociado a manifestaciones clínicas mínimas se va a llamar hipertiroidismo subclínico. ¿De acuerdo? Laboratorios normales del perfil tiroideo con síntomas clínicos mínimos se va a llamar hipertiroidismo subclínico. Al igual que el hipertiroidismo como tal, va a tener también riesgo de que hagan taquiarritmias, entre ellas la fibrilación auricular. Entonces, cuando escuchen el término subclínico, tanto para el hipertiroidismo como para el hipotiroidismo, a la mente les tiene que venir: el laboratorio está normal, pero tiene manifestaciones clínicas. Y estas manifestaciones clínicas pueden ser mínimas. Eso es un dato subclínico, ¿de acuerdo? Pero dependiendo qué tanto compromiso haya, ya depende del criterio médico de iniciar o no tratamiento. Al examen físico va a haber incremento de las hormonas tiroideas, y no olviden, las hormonas tiroideas aumentan el estado catabólico, aumentaban la producción de glucosa, aumentaban el metabolismo de proteínas, proteólisis, lipólisis, gluconeogénesis. Entonces aumenta todo ese estado catabólico, aumenta el consumo. Entonces el paciente tiene nerviosismo, debilidad, la habilidad emocional, disminuye su rendimiento, aumenta el tránsito intestinal, algunos hacen cuadros de diarrea, van a tener el apetito incrementado. Entonces tienen diferentes datos que nosotros vamos a encontrar. Sin embargo, los vamos a especificar en un cuadro comparativo de hiper y hipotiroidismo. Entonces, en la enfermedad de Graves-Basedow, ¿qué podemos encontrar? Bocio, aumento de la glándula tiroides. En el bocio multinodular, la glándula tiroides va a aumentar 2 a 3 veces su tamaño, y la característica es que se va a palpar nódulos individuales, pero que van a ser múltiples, y estos nódulos se caracterizan porque son hiperactivos. Si le hacen una prueba de captación, van a captar la administración del yodo 123. Entonces ya hemos mencionado las etiologías para el hipertiroidismo. La primera es la enfermedad de Graves-Basedow, la segunda es el bocio multinodular, y la tercera es el adenoma tóxico, ¿de acuerdo? Y para el hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, el de Decker-Vine, y bueno, pues ya tenemos las diferenciaciones clínicas hasta el momento. Al examen oftalmológico, la mayor parte de los pacientes van a tener el famoso exoftalmos, que es la oftalmopatía tiroidea. Se caracteriza porque tiene gran edema periorbitario que va a condicionar la proptosis del globo ocular. Puede también tener quemosis por la exposición del globo ocular. No va a poder cerrar de forma completa el párpado, puede tener diplopía, puede tener proptosis, va a tener enrojecimiento, es decir, otro tipo de complicaciones que puede generar la exposición del globo ocular.
¿Qué otros datos clínicos podemos tener? Si la paciente es femenina, porque la enfermedad de Gres-Basedowski es más frecuente en mujeres que en hombres, puede haber alteración en la fertilidad, puede causar oligomenorrea, y en hombres puede causar disminución del recuento espermático y por lo tanto pues está asociado a cuadros de alteración en la fertilidad. ¿Qué otros datos? Si el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca de base, puede empeorar su situación cardíaca. Va a causar resorción a nivel del hueso. Entonces, en este caso, el paciente puede tener hipercalciuria, va a eliminar mayor cantidad de calcio en orina y puede tener hipercalcemia, incremento de la concentración de calcio en sangre. El paciente también puede referir prurito, puede tener mixedema a nivel pretibial, puede tener acropaquias, los famosos dedos en palillo de tambor, alopecia, alteraciones en el lecho unguial o nicolitis. Entonces tiene bastante clínica para el hipertiroidismo. La complicación más grave del hipertiroidismo se llama tormenta tiroidea, por si acaso. La complicación más grave es la tormenta tiroidea. La complicación más grave del hipotiroidismo, ¿qué es? Si es hipotiroidismo congénito, es el famoso cretinismo. Pero si es hipotiroidismo ya en un paciente adulto, la complicación más grave es el coma mixedematoso. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Puede repetir, por favor, doctor? La complicación más grave del hipertiroidismo es la tormenta tiroidea. La complicación más grave del hipotiroidismo, si es hipotiroidismo congénito, va a ser el cretinismo. Y si es hipotiroidismo en el adulto, o sea, un adulto que hizo hipotiroidismo, la complicación más grave es el coma mixedematoso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, hay un cuadro que se denomina hipertiroidismo apático o enmascarado. ¿Qué quiere decir? Es un estado de hipertiroidismo manifestado en la senectud, es decir, a medida que va envejeciendo, el paciente va a tener pérdida de peso, como cualquier adulto mayor, debilidad muscular, depresión, lentitud mental, va a estar apático. Ahí ustedes ya han visto en la parte de salud mental, ¿no ven? ¿Alguno podría definir apatía o podría indicarnos cómo se define apatía? Paciente es apático. ¿Alguien? Abra su micrófono. Doctor, apatía es algo que viene acompañado de lo que es los síntomas donde la persona en sí no se preocupa por sí misma y, o sea, por su aseo, y aparte de eso también no, como que no trata de socializar, no le importa, no le interesa, y es como Eso que de se la aleja eso de la y se aleja. Lo que nosotros decimos es desmotivación. ¿Listo? Bueno, Desmotivación. bien. Entonces, apático es alguien desmotivado, que no tiene energía, etcétera. Entonces, es como ustedes en clases, ¿no? De apáticos. Bueno, entonces, los viejitos se ve con esa actitud, ¿no? Pueden tener síntomas cardiovasculares, palpitaciones, manifestaciones arrítmicas. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, yo les digo, ¿quién se supone que es hiperactivo, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo? El hipertiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo es todo lo contrario al hipertiroideo. Y como aquí tiene apatía, lentitud mental, parece que tiene depresión, lo confunden, ¿no? Parece un hipotiroidismo, pero cuando ya pides laboratorios, tiene el perfil tiroideo que te indica que el paciente tiene hipertiroidismo. ¿Listo? Entonces, ese es el hipertiroidismo apático o enmascarado. En pacientes adultos mayores en la senectud tienen esa clínica, pueden simular un hipotiroidismo. La complicación más grave del hipertiroidismo se denomina tormenta tiroidea. ¿En qué consiste la tormenta tiroidea? La tormenta tiroidea es una crisis de la enfermedad tiroidea donde hay una exacerbación tan grave de las manifestaciones clínicas y tiene complicaciones muy graves. Complicaciones porque van a causar descompensación cardiovascular. El paciente o la paciente viene con taquiarritmias cardíacas, viene con afección del sistema nervioso central, datos de agitación psicomotriz, aquel paciente que no colabora ni a la anamnesis ni al examen físico se torna agresivo. Tiene datos de ansiedad, datos de delirio. Los delirios pueden ser
alteraciones con alucinaciones que pueden ser visuales, auditivas, aumento de la actividad metabólica, vienen con fiebres difícil de controlar, diaforesis o sudoración excesiva, pérdida de peso, imagínense tanta proteólisis en un estado de desnutrición, aumento de la actividad metabólica como se indicaba y aumento de la demanda de oxígeno. Todos los procesos metabólicos requieren oxígeno para sus procesos. Ahora, ¿cuáles son las causas que podrían generar una tormenta tiroidea o que podrían descompensar a un paciente que ya tiene hipertiroidismo? La más frecuente, que el paciente tenga infecciones urinarias, neumonías, infecciones gastrointestinales de partes blandas. Cualquier infección puede exacerbar o descompensar el hipertiroidismo y terminar en tormenta tiroidea. El trauma, un paciente con politraumatismo, las cirugías, dependiendo qué tan invasiva sea, imagínense hacer una laparotomía, una esteronotomía, etcétera, la radiación, y hay medicamentos que pueden dar lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, Mateo, por favor, vas a anotar qué medicamentos pueden incrementar las hormonas tiroideas y desencadenar hipertiroidismo. ¿Anotaste, Mateo? Sí, doctor. Doctor, ¿me escucha? Sí, Mateo, no te preocupes. Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Listo? Ahí dentro de los puntos claves van a buscar la miodarona. ¿Qué hace la miodarona a nivel de las hormonas tiroideas? ¿De acuerdo? La miodarona. ¿Qué hace el propranolol a nivel de las hormonas tiroideas? Propranolol. ¿Listo? El tratamiento, obviamente tenemos que dar tratamiento a este cuadro. El tratamiento va a ser con fármacos antitiroideos. Dentro de esos vamos a tener al propiltiuracilo, es el fármaco antitiroideo de elección. También podemos tener al danantisol, al metimazol, no metamizol, no metimazol. Tenemos diferentes fármacos, metimazol, danantisol, carbimazol, el propiltiuracilo. Ustedes ya saben cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos, porque estos van a actuar en las fases que ya hemos mencionado, en la captación, en la catálisis, yodación, etcétera. En esas fases van a actuar estos blancos terapéuticos farmacológicos. ¿Cuál es la finalidad? Disminuir las concentraciones de las hormonas T4 y T3. Y ahí hay que tener bastante cuidado, porque si no eres cuidadoso con las dosis del hipertiroidismo que tenías, te lo llevas luego al hipotiroidismo. Ambas tienen repercusiones. Aquí uno dice el hipertiroidismo tiene bastante complicación. Bueno, pues si tiene taquiarritmias, yo depende. Le doy fármacos antiarrítmicos, hacemos cardioversión eléctrica, desfibrilación, lo que corresponda. Se controla la parte neurológica, das antipiréticos, le das nutrición parenteral, o sea, tienes chances de corregir, pero donde hay más repercusión, aunque no crean, es el hipotiroidismo. Cuando ya hay coma mixedematoso y tiene bastante repercusión neurológica, ahí estamos con un mal pronóstico. Entonces, el perfil tiroideo, podemos pedir, vean, gammagrafía multinodular, vean cómo se pintan los múltiples nódulos, un nódulo tiroideo, uno solitario. Podemos pedir ecografía tiroidea, esta es la tráquea, ya, estos son sus anillos, tiene aire. En la ecografía tiroidea vamos a ver la presencia de estos nódulos. Estos son múltiples nódulos. Entonces, las causas para hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Macedow, bocio multinodular, adenoma tóxico. ¿Listo? Adenoma. Doctor, disculpe una consulta. Dime. En el caso de la tormenta tiroidea de la cirugía, ¿cuál influye? O sea, ¿cuál va a empeorar? ¿La anestesia o la resección como tal? No. Para que la tormenta tiroidea se presente, las cirugías son invasivas, ¿ya? Una cirugía, ponte, le van a cortar, le van a abrir, ¿qué se va a generar? Un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio va a liberar todos los mediadores inflamatorios que van a descompensar al hipertiroidismo. Lo mismo con las infecciones. Las infecciones que van a generar liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, ese proceso inflamatorio va a causar la descompensación del hipertiroidismo y va a causar la tormenta tiroidea. Eso no quiere decir que cualquier paciente haga tormenta tiroidea. Para que haga tormenta tiroidea tiene que cumplir criterios. Y ustedes ya han hecho y han revisado los criterios de Warstowski, ¿no? El score de Warstowski para saber si el paciente tiene o no tiene tormenta tiroidea.
¿De acuerdo? Entonces, la parte del por qué una cirugía puede causar descompensación del hipertiroidismo es precisamente por la mediación de los mediadores inflamatorios, igual que la infección, ¿de acuerdo? Y doctor, ¿y la anestesia influye ahí? Es que yo recuerdo una vez que un doctor me comentó eso porque yo tuve un caso de eso. ¿En qué sentido? Bueno, yo no sabía mucho sobre el tema, entonces le comenté el caso y me dijo, es que no influyó mucho la anestesia y por eso causó hipertiroidismo, no sé, cosas así me comentó. Pero por eso. Bueno, dependiendo. Dentro de la anestesia se va a clasificar en anestesia general cuando al paciente lo van a dormir completamente. Generalmente se hace con anestésicos inhalatorios. Luego tenemos la anestesia local, pueden hacer bloqueos en algún lado. Ahora, ¿de qué manera puede influir, por ejemplo, la anestesia para que pueda descompensar a un paciente que está con hipertiroidismo? La primera es que, pues, muchos de los fármacos anestésicos pueden cambiar o estimular el sistema nervioso simpático. Cuando estimulan el sistema nervioso simpático, se libera gran cantidad de catecolaminas, que son alfa-adrenérgicos, y estos a su vez pueden potenciar los efectos de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas ya de por sí pueden dar lugar a palpitaciones, taquicardia, taquiarritmias. A eso sumarle que tengas, por ejemplo, catecolaminas, más riesgo. Entonces, no todos los fármacos anestésicos, por ejemplo, hay fármacos muy contados, como la ketamina, que sí puede exacerbar un cuadro de un paciente con hipertiroidismo. ¿Listo? Entonces, esa es la relación que generalmente hay entre fármacos anestésicos y la descompensación de un hipertiroidismo y terminar raramente en una tormenta tiroidea. Pero la cirugía es porque causa la respuesta metabólica al trauma, la liberación de mediadores inflamatorios. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Bien. ¿Alguien más que tenga una pregunta hasta ahí? Doctor, disculpe, ¿y la diabetes puede causar tormenta tiroidea? La diabetes también puede causar tormenta tiroidea. En la diabetes, una diabetes, ¿por qué se descompensa? Hay las famosas Is para la descompensación de la diabetes. Una se llama infección, la otra es incumplimiento del tratamiento y la otra es la insulina. Entonces, lo mismo sucede en este tipo de pacientes que están en un estado ya proinflamatorio, igual puede exacerbar el hipertiroidismo. ¿De acuerdo? Igual puede exacerbar. Porque al final ambos son susceptibles a que puedan tener infecciones. ¿De acuerdo? Entonces, todo se resume que tenemos una estimulación simpática, una liberación de mediadores inflamatorios por la misma respuesta metabólica aguda. Doctor, ¿y cualquier tipo de diabetes o hay alguna en específica? La diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, ¿de acuerdo? Esa es la más frecuente. La diabetes tipo 1, que generalmente está asociada a una destrucción de las células beta pancreáticas y uno pensaría que es la más frecuente, que es autoinmunitaria, etcétera, no son tantos los casos. La más frecuente es la diabetes tipo 2. Y bueno, que un paciente tenga diabetes y a su vez hipertiroidismo también ya no es una situación metabólica muy frecuente que tú vayas a ver, ¿de acuerdo? No es algo muy frecuente que vayas a encontrar. Gracias. ¿Alguien más? Bien. Ahora vamos con el otro lado, que es el hipotiroidismo. Para el hipotiroidismo, en este caso ya tenemos una producción deficiente de las hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Hay una producción deficiente. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían los mecanismos para que haya una producción deficiente? Vamos a tener la siguiente alteración. Vamos a tener alteraciones primarias y alteraciones secundarias. Dentro de las alteraciones primarias, aquí claramente nos indica, no hay una retroalimentación negativa para la secreción hipofisiaria de la TSH y la secreción hipotalámica de la TRH.
Entonces, ¿cómo va a estar el paciente si yo le hago un laboratorio? Va a tener bajas concentraciones de las hormonas tiroideas, pero altas concentraciones de la TSH y de la TRH. ¿De acuerdo? Entonces, TSH y TRH totalmente elevadas y hormonas tiroideas bajas. Esa es una disfunción tiroidea. ¿Quién es la culpable aquí? La glándula tiroides. ¿De acuerdo? Entonces, cuando escuchen primario, tiene que indicar que el mismo órgano que es el responsable de producir las hormonas tiroideas es el que se encuentra afectado. Entonces, ¿quién produce las hormonas tiroideas? La glándula tiroides. Entonces, como no produce, la T3 y la T4 van a estar disminuidas. Pero como nuestro cuerpo tiene la concentración disminuida de T3 y de T4, van a ordenar al hipotálamo y a la glándula hipófisis que liberen las hormonas que tienen que estimular precisamente todo ese eje. El hipotálamo va a liberar gran cantidad de TRH para que la hipófisis produzca gran cantidad de TSH y la TSH al unirse a sus receptores de la glándula tiroides, estas produzcan hormonas tiroideas. Pero como pues hay una disfunción en la glándula tiroides, la causa va a ser primaria. En cuanto a las causas secundarias, aquí ya podemos tener una disfunción de la hipófisis y la disfunción de la hipófisis. ¿Qué sucede aquí? Tú le pides concentración de TSH y de las hormonas tiroideas y cómo van a estar bajas, pero ¿qué va a estar alto? La concentración de la TRH. Entonces aquí, ¿quién está fallando? La hipófisis. Si la hipófisis falla, y yo me acuerdo de los 5 grupos celulares que están en la glándula hipófisis, y uno de ellos eran las células tirotróficas responsables de producir la TSH, esa hipófisis está disfuncionando. ¿Va a producir TSH? No. ¿Cómo va a estar la TSH? Baja. Si no hay TSH, ¿quién va a estimular a la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas? Tampoco nadie. Entonces, ¿cómo van a estar las hormonas tiroideas? Disminuidas también porque no tienen a la TSH para que la glándula tiroides inicie esa producción de hormonas tiroideas. Pero ¿quién va a estar indemne, por así decirlo? El hipotálamo. Esa sí va a seguir liberando TRH porque ya no hay esa retroalimentación negativa. TSH está baja, las hormonas tiroideas están bajas, entonces el hipotálamo percibe eso y libera gran cantidad de TRH para que pues, la glándula hipófisis produzca la TSH. Pero como la hipófisis no funciona de forma adecuada, no se producen las hormonas tiroideas. Y la otra causa secundaria, que es la disfunción hipotalámica, aquí el hipotálamo. ¿Qué produce el hipotálamo? TRH. Si no hay TRH, ustedes saben, el hipotálamo no produce TRH. ¿Cómo va a estar la TRH? Va a estar baja. Si no hay TRH, ¿se va a producir TSH? Tampoco. Si no hay TSH, ¿se producirán hormonas tiroideas? Tampoco. Entonces, los tres van a estar por los suelos. A esta disfunción hipotalámica que vemos le denominan en algunos casos hipotiroidismo terciario. Le dicen que ya es una alteración a nivel del hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a ver un artículo en la siguiente clase para poder cerrar esto de cómo generalmente, actualmente se van clasificando los cuadros de hipotiroidismo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene una duda con este cuadrito? Yo creo que es un cuadrito muy fácil de poder comprender. Entonces no se van a olvidar, a la disfunción del hipotálamo le pueden llamar un hipotiroidismo terciario, ¿listo? Pero generalmente dentro de las clasificaciones están como secundarias. Tenemos trastornos primarios, trastornos secundarios y un trastorno secundario que también es llamado en otras bibliografías un trastorno terciario. Aquí quien falla la glándula hipófisis y este otro... ¿Quién falla? Falla el hipotálamo. Y de esa manera, pues, tenemos el cuadro de hipotiroidismo. Entonces, ahí tienen que acordarse. Si tenemos un hipotiroidismo primario, ¿quién falla? La glándula tiroides. ¿Cómo está el perfil tiroideo? Cualquiera que active su micrófono. Yo, doctor. A ver, adelante. Las hormonas tiroideas van a estar disminuidas mientras la TSH y la TRH van a estar elevadas. Ese sería el primario. Ya. Las hormonas tiroideas T3 y T4 van a estar disminuidas, pero la TSH y la TRH van a estar elevadas. La TRH piensa que no hay hormonas tiroideas, incrementa su producción, estimula la hipófisis, esta produce gran cantidad de TSH, por igual percibe que no hay hormonas tiroideas, pero como el problema es la glándula tiroides, no va a producir hormonas.
¿Qué sucede en en el hipotiroidismo secundario? Doctor, Yo, doctor. Adelante, doctor, se ya, escucha. en el ¿Nombre? hipotiroidismo secundario, Ordóñez, Ariana Ordóñez. Ariana, vamos Ariana. Ya, en el hipotiroidismo secundario se encontraría la disfunción a nivel de la adenopófisis en la hipófisis y por ende se encontraría la disminución tanto de las hormonas tiroideas como de la TSH, pero por compensación se encontrarían elevadas la TRH. Perfecto, entonces aquí tenemos TSH disminuida, hormonas tiroideas disminuidas y tenemos la TRH incrementada, ¿no ve? Pero el problema ya es la hipófisis no produce TSH, no hay TSH que estimule la glándula tiroides para producir T3 ni T4. Ahora, ¿qué pasa con el hipertiroidismo terciario o hipotalámico? Active su nombre. Nombre. Sí, doctor. ¿Perdón? No te escucho. Doctor, en esta ocasión tanto la TRH, la TSH y la T3 y T4 estarían bajas porque acá sería un hipotiroidismo secundario llamado también terciario porque va a haber la alteración a nivel de los 3 órganos y ninguno va a haber la estimulación para la producción de las hormonas. No están afectados los 3 órganos, solo está afectado el hipotálamo, pero como el hipotálamo es la cabeza, las otras 2 ya no producen. ¿Cuál es tu nombre? Mamani Jacqueline, doctor. Ya, Jacqueline. Entonces aquí ya el problema es en el hipotálamo. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando ustedes pidan el perfil tiroideo, les llega el perfil tiroideo. El perfil tiroideo te reporta cómo está la T3, cómo está la T4 y cómo está la TSH. Tú mirando esos laboratorios ya sabes qué vas a encontrar en un hipotiroidismo y podrías tratar de sospechar si es primario, si es secundario o es terciario, ¿de acuerdo? Obviamente la más frecuente, ¿cuál es? El primario y después le va a seguir el secundario, pero la más frecuente siempre es el primario. Mateo, por favor, vas a anotar qué componentes conforman el perfil tiroideo. ¿Listo? ¿Qué componentes conforman el perfil tiroideo? ¿Ya? Entonces van a buscar el perfil tiroideo, no solamente es T3, T4 y TSH. Tenemos fracciones libres y tenemos fracciones totales, entonces eso hay que pedir. Ya saben qué autoanticuerpos pedimos para el Graves-Basedov, eso también lo tienen que saber muy bien. ¿Listo? Bien. Vamos a quedar aquí, por favor, en hipotiroidismo. Quiero que vayan revisando hipotiroidismo congénito, el cretinismo, que vayan revisando qué es el mixedema, el coma mixedematoso, las etiologías para el hipotiroidismo, este cuadrito que ya lo tienen en su POR, donde vamos viendo las características clínicas del hipotiroidismo. Y aquí hay una diferencia bien importante, este cuadrito es el más bonito del McKinsey, no me puedo acercar. Bueno, ahí a la derecha pueden ver qué sucede en el hipo y qué sucede en el hipertiroidismo. Vean cuántas diferencias hay en cuanto a las características del cabello, en cuanto a las características a nivel de periorbitario, en el globo ocular, a nivel de la fascia, a nivel de la glándula tiroides, qué consecuencias puede tener a nivel cardiovascular, gastrointestinal, si tolera o no tolera la temperatura, la debilidad, etcétera. Entonces, son totalmente diferentes. Clínicamente tú te das cuenta, pero lo más importante es detectar realmente la etiología. Y ya tenemos nuestra lista de etiologías, sabemos cuál es más frecuente para el hipertiroidismo y cuáles son los 4 descritos. Enfermedad. Ya, entonces tenemos la enfermedad de Graves-Basedov, tenemos el bocio multinodular y el adenoma tóxico para el hipertiroidismo y para el hipo y hemos indicado la tiroiditis de Hashimoto y tenemos la tiroiditis de Kerbein, ¿de acuerdo? Y por favor repasen también algo de fármacos antitiroideos y de hormonas tiroideas. Ahí tienen que saber cómo se da la prescripción de la levotiroxina. Eso más también anota Mateo, por favor, cómo es la prescripción de la levotiroxina. ¿Lo tienes, Mateo? Sí, doctor, ya está. Perfecto. Bueno, por favor, nos vemos el día viernes. No sabemos hasta cuánto va a durar esta situación social que hay en la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Esperemos que se pueda resolver los siguientes días o por lo menos llegar a cuartos intermedios. Sin embargo, pues si esto persiste, ustedes saben que el hito 4
termina y después el hito 5 tiene una duración muy corta. En este hito vamos a ver lo que es endocrino y lo que es renal. Ya estamos viendo la parte de tiroides. Luego vamos a pasar a diabetes. En diabetes el tema no es tan extenso porque vamos a ver las complicaciones agudas y luego vamos a pasar a la parte renal. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan todos buen resto de la noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego.